Muy buenas, mi nombre es Gonzalo Botella, he sido alumno de Mirasturias como vosotros en la promoción en mi caso de 2019-2020 y hoy estamos aquí para hacer un repaso del diagnóstico diferencial de las incontinencias de orina. Vamos a por ello. Entonces, tenemos tres tipos de incontinencia, la incontinencia de urgencia, la de esfuerzo y la de rebosamiento. Y se pueden distinguir en base a qué son, a qué paciente afectan y cuáles son sus causas. ¿Qué es una incontinencia de urgencia? La incontinencia de urgencia es un deseo de miccionar irreprimible. Es el paciente que viene a la consulta y dice, doctor, es que de repente me entran ganas de ir al baño y noto que me meo, 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 no me puedo aguantar y me orino encima. ¿A quién afecta esto? A pacientes mayores. ¿Y por qué se ocurre esto? Por dos causas, bien sean neurogénicas o no neurogénicas. En caso de que sean causas neurogénicas, son lesiones cerebrales o medulares altas. En caso de que sean causas no neurogénicas, hablamos de causas bien sea idiopática o bien sean afectaciones irritativas. Por ejemplo, una infección de orina o una hiperplasia benigna de próstata en estadios iniciales. Acordaos, iniciales. ¿Qué ocurre en la incontinencia de esfuerzo? La incontinencia de esfuerzo es el paciente que viene a consulta y dice, doctor, es que cuando levanto peso, cuando me río, cuando hago un esfuerzo, cuando hago abdominales, por ejemplo, noto que se me escapa un poco de pis. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante la realización de un valsalva se les escapa la orina. ¿Y a quién afecta esto? ¿A mujeres mayores o a hombres tras una prostatectomía radical, tras una cirugía? ¿Por qué? Porque se debe a una debilidad del suelo pélvico, como ocurre en multíparas, en pacientes después de una cirugía ginecológica o en menopáusicas, y por lesiones del esfínter urinario interno. Por tanto, ocurre en pacientes después de una cirugía de próstata. Tercer lugar, ¿qué es la incontinencia de rebosamiento? Es la situación en la que se acumula tanta orina en la vejiga sin poder vaciarse que llega un punto que la presión que ejerce esa orina sobre el esfínter urinario externo es superior a la que éste es capaz de aguantar. Por tanto, llega un punto en el que se abre, vacía un poco de orina y en el momento en el que la orina restante deja de ejercer más presión que la que es capaz de soportar el esfínter externo, este vuelve a cerrarse y se queda acumulada parte de esa orina, ¿vale? Entonces, es un juego de presiones. ¿Y a quién afecta? Afecta sobre todo a hombres con una hiperplasia benigna de próstata en fases finales, ¿vale? Finales. En caso de que no se deba a causas neurogénicas y se trate de una mujer, será sobre todo por prolapso de órganos pélvicos. Sin embargo, si estamos hablando de que se debe a causas neurogénicas, son lesiones medulares bajas, ¿vale? No altas como en la urgencia, bajas. Ahora, lo que los diferencia también es el volumen de micción, porque solo hay una de ellas, cuyo volumen de micción es elevado, que es la incontinencia de urgencia. En la incontinencia de urgencia el señor viene agobiado porque el señor se orina entero, entero. Entonces, es la única con un volumen de micción alto. Y también existe solo una en la que el volumen residual que queda en la vejiga es elevado, que es la incontinencia de rebosamiento, porque como hemos dicho, solo deja salir una pequeña cantidad de orina hasta que vuelve a ser superior la presión en el esfínter externo. Y luego, ¿cómo las trato? Que yo creo que es la parte complicada y también en la que nos pueden apretar en el MIR, pero las que vamos a contestar. ¿Cómo las trato? En el caso de que se trate de una incontinencia de urgencia, lo primero que hago es lo menos arriesgado, medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, perder peso. Si eso no me funciona, vamos a probar con fármacos, ¿vale? ¿Qué fármacos puedo darte? Te puedo dar tres fármacos. Te puedo inyectar Botox, una opción. Te puedo dar fármacos antimuscarínicos, como es por ejemplo la oxibutinina, o te puedo dar beta-agonistas, como es el mirabegrón. Si con eso fracaso, tercera opción, cirugía. Cirugía que se basa en la estimulación de raíces sacras o del nervio tibial posterior. Siguiente opción, ¿cómo trato una incontinencia de esfuerzo? Pues tengo que ver cuál es la causa de la incontinencia de esfuerzo. Que me viene esa mujer mayor con debilidad de suelo pélvico. ¿Qué es lo primero que hago? Medidas higiénico-dietéticas. Si estoy más ligero, peso menos, tengo menos presión ejercida sobre el suelo pélvico y por tanto disminuyen mis pérdidas de orina. ¿Que eso me fracasa? Vamos a una cirugía. La cirugía se basa en poner unas mallas que modifican la angulación de la uretra, haciendo que la angulación que se produce haga una especie de efecto de esfínter e impida la pérdida de orina o la disminuya. Siguiente, ¿qué ocurre si se debe a que ha habido una lesión del esfínter interno? Pues entonces lo que hago es ponerte un esfínter artificial para que actúe como tal, ¿vale? Tercera opción, tengo una incontinencia de rebosamiento. ¿Qué es lo que hago? Vamos a recurrir a sondajes. Sondajes que a poder ser van a ser intermitentes para disminuir el riesgo de infección de orina. Si veo que con mis sondajes intermitentes no es suficiente, pues tendré que tirar de un sondaje permanente. Ahora existe la opción de que tengamos una causa muy definida de esta incontinencia de rebosamiento
y que podamos solucionarla con una técnica quirúrgica. En ese caso te puedo sondar simplemente hasta que vayas a quirófano y resolvamos eso. Por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata que opero y se acaba la incontinencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a repasar esto con una pregunta, que es una mujer jubilada de 74 años con diabetes y retención de orina. Vale. No presenta incontinencia al toser, por lo tanto descartamos una incontinencia de esfuerzo. Seguimos. El residuo posmiccional es de 400 mililitros. ¿Qué dices? ¿Eso es alto o es bajo? Y yo aquí me voy a lo básico, a lo estúpido, que a veces es lo más útil. 400 mililitros es más que una Coca-Cola, que una lata de Coca-Cola. Eso es alto. ¿Qué me da un residuo posmiccional alto? Una incontinencia de rebosamiento. Por tanto, ¿cómo lo trato? Con sondajes intermitentes, mucho antes que recurrir a sondajes permanentes. Y ahora, último repaso de las células más importantes con las que ya desde hoy no nos van a pillar en el ELMIR. Vamos a por ello. Primero, ¿cuál es la incontinencia más frecuente en un paciente tras una cirugía de próstata? La incontinencia de esfuerzo. Doctor, que no llego al baño, que me orine encima, ¿qué le pasa a este paciente? Es una incontinencia de urgencia. Si un paciente nos viene con una lesión vertebral a nivel de L1, es decir, una lesión vertebral baja, es por rebosamiento. Ahora, un caso, hombre de 70 años, que moja un poco el calzoncillo, sin sensación de urgencia y con hipogastrio hinchado. ¿Qué sospechamos? Rebosamiento. Valorar una hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuál es la única con volumen de pérdida elevado? La urgencia. Y luego, cosa curiosa que os pueden preguntar, que no han preguntado nunca y que será una pregunta difícil, pero que ahora va a ser vuestra. ¿Dónde inyecto el Botox en la incontinencia de urgencia? ¿En el trígono o respetando el trígono? Se inyecta respetando el trígono. La patología en la que se inyecta el Botox en el trígono es en la cistitis intersticial. Ojo, porque es difícil, al final son al 50%, pero que si lo sabéis, el punto es vuestro, ¿vale? Así que, nada, esto ha sido todo. Espero que os sea útil y os deseo muchísimo ánimo y muchísima suerte.